Muy buenas tardes a todos. Estamos en esta tercera sesión a 50 años de la Declaración de Principios del año 1974. Como tuvimos en las primeras dos sesiones con el profesor Gonzalo Rojas, se vio parte de esta Declaración de Principios asociados a la persona y al leitmotiv de esta declaración, por la que ahora nos compete y tenemos un gran invitado, que es el profesor Mario Correa Bascuñán, quien se ha desempeñado se ha desempeñado como profesor de Derecho eh, en distintas áreas del derecho en la universidad. Es doctor en Derecho y además es abogado y licenciado. Muy bienvenido, profesor Mario Correa, y aquí tiene todo suyo el escenario virtual el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que tenemos un documento aquí que no tiene pérdida y por eso creo que lo más práctico va a ser que vayamos leyéndolo y haciéndole algunas acotaciones. Se produjo el 11 de septiembre, que todos recordamos con admiración y con gratitud frente a nuestras Fuerzas Armadas que se pronunciaron a pedido de la ciudadanía, ¿ah? Y entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 74, obviamente estaban preocupados de restablecer el orden en la patria. No había habido momento todavía de fijar una ruta de acción eh, para, para recuperar a Chile, para recuperar a Chile de esos 3 años del gobierno marxista que la había prácticamente destrozado, ¿ah? Tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Ya entiendo que han visto las dos primeras partes de los dos primeros capítulos de la declaración, entonces a mí me corresponde tomar el capítulo tercero, que dice inspiración nacionalista, realista y programática. Eh, ya era el momento entonces de entrar a pensar, ¿no es cierto?, qué se haría con Chile en este periodo en que el gobierno estaba tomando ya, o sea, en que las Fuerzas Armadas no solamente estaban recuperando a la sociedad, la tranquilidad, la paz, sino también ya entrar a gobernar propiamente tal, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de la reconstrucción fue hacer de Chile una gran nación. Tengo el recuerdo de cada discurso del presidente Pinochet, ¿no es cierto? Siempre invocaba esta idea de fondo, hacer de Chile una gran nación. Dice, junto con los principios antes reseñados y cuya validez resulta universal, la Junta de Gobierno busca en la realidad chilena los elementos que complementen su visión filosófica y doctrinaria. Realidad chilena, ¿ah? Eh, las constantes de nuestra historia. Eh, Ello requiere conjugar, dice, las constantes de nuestra historia que forman el acervo de nuestra tradición, con las características nuevas que hemos visto surgir en el último tiempo, como signo del mundo contemporáneo en el cual Chile está inserto. Este intento nos lleva a desprender las conclusiones que... La idea de fondo, entonces, es estructurar el gobierno sobre la base de las características propias de la ciudadanía chilena, de la tradición chilena, de lo que siempre había sido Chile. Y entonces dice, objetivo fundamental de la reconstrucción, hacer de Chile una gran nación. Veníamos de un periodo, ¿no es cierto?, en que nos habían estado ah, mediendo a la fuerza ideologías extranjeras, foráneas, básicamente el marxismo, pero no solamente el marxismo, también habíamos tenido otras ideologías internacionalistas, ¿no?, donde la idiosincrasia chilena había sido omitida y pasada a llevar. Entonces, dice, después de largo tiempo de mesianismos ideológicos, y de la prédica de odios mezquinos,
es una cosa que hay siempre que tener presente. El nivel de odio que había en la sociedad chilena antes del 11 de septiembre. Desde los tiempos del presidente Frei se había ido sembrando el odio de tal manera que realmente se había transformado en un país de amigos y enemigos. Y a mí me preocupa que en los tiempos actuales están ocurriendo cosas parecidas. Eh, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas, haciendo de Chile una gran nación. Y entonces todo lo que sigue en el documento es cómo hacemos de Chile una gran nación. Para lograrlo, ha proclamado y reitera que entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado y que rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales. Se había transformado, se había sembrado lucha de clases, odio de clases, ¿no es cierto? Y ahora lo que se llama es a la reconciliación, a lo que se llama es a la unidad nacional. Eh, la integración espiritual del país frente al materialismo marxista, ¿no es cierto?, que habíamos tenido, integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra república le dieron en su tiempo dentro del continente. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra historia patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas. Ya se había avanzado bastante en la deformación de la historia patria. Ya se había intentado, no sé, suprimir, ¿no es cierto?, en la memoria de todos nuestros héroes, cosa que también ha seguido ocurriendo en la actualidad. Bueno, en realidad, desde el año 90 hacia acá, ha habido una idea sistemática de ir suprimiendo el recuerdo de la historia patria, de ir alterando y inventando una nueva visión de la historia patria. Basta ver ese señor Baradit que anda por ahí diciendo una sarta de mentiras, no sé. El ejemplo de nuestra historia patria debe transformarse en el acicate más poderoso para despertar el verdadero patriotismo, que es amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido. Conspiran en contra de su unidad las ideologías foráneas y el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales y la invasión cultural extranjerizante. ¿Ah? Ideología foránea, el marxismo, sectarismo partidista. Había la Unidad Popular, ¿no es cierto? Y había una cantidad de partidos pequeños que prácticamente impedían hacer una buena oposición. ¿Eh? Y se había creado odio de clase y teníamos además este predominio de la cultura marxista. Desde Gramsci en adelante, ¿no es cierto?, siempre trataron de ir apoderándose de la cultura y cambiando el modo de pensar, el sentido común del pueblo, como decía Gramsci. Y entonces después dice sistema de planificación nacional y proyecto nacional. Esto de planificación a uno le suena como raro, mire, vamos a tener centralizada una planificación. No es eso. Es más bien una coordinación. En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un proyecto nacional, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales. Para ello, y sin apartarse del marco propio que corresponde a la acción estatal, precisada al tratar del principio de subsidiariedad, yo entiendo que ya con el profesor Gonzalo Rojas estuvieron hablando del principio de subsidiariedad, el Estado deberá configurar un sistema nacional de planificación que a partir del proyecto nacional integre procesos, instituciones y organismos para asegurar la obtención de los objetivos nacionales en el marco de la política de gobierno. Dicho sistema armonizará e implementará los planes de los diversos elementos o entidades que lo compongan, debiendo comprender en su preocupación tanto el mediano y corto plazo como la coyuntura. Un semejante sistema de planificación superará la tradicional falta de coordinación entre la planificación del desarrollo y la seguridad nacional, integrando a esta como parte vital de un desarrollo global nacional amplia e integralmente concebido. Entonces, desde esta idea
se creó primero la ODEPLAN, la Oficina de Planificación Nacional, y después el Ministerio, ¿no es cierto?, de Planificación, donde hubo gente extraordinaria como Miguel Castro, ¿no es cierto?, como Luis Simón Figueroa, en fin, que tuvieron por misión entonces coordinar, ¿ah?, los planes que conducían al desarrollo nacional. Y dentro de eso, incorporar el concepto de seguridad nacional. Cuando antes de esto se hablaba de seguridad nacional, se pensaba en defensa. Y la defensa es solo un aspecto de la seguridad nacional. Eh, la seguridad nacional son todos los aspectos que pueden conducir al desarrollo del país. Por supuesto que la defensa es importante, pero no es lo único, no es solo la defensa. ¿Ah? Es un elemento más. Todo aquello que tiene por objeto y que sirve para el desarrollo del país es parte de la seguridad nacional. Y luego dice, gobierno autoritario, impersonal y justo. Conforme la inspiración portaliana que lo guía, siempre el gobierno militar tuvo como orientación y admiración por la obra de Diego Portales, ¿no es cierto?, en que lo importante era el Estado de Derecho, lo importante era el Estado en forma, como decía Portales, ¿no? Entonces, lo tienen como una guía en el ejercicio del gobierno. Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad que se había perdido durante el gobierno de la Unidad Popular, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía, y entonces despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Se colocará siempre por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias, protegiendo al más débil de todo abuso por parte del más fuerte, y siendo el árbitro que resuelva sin complejos ni favoritismo, en la mira únicamente del bien común y la justicia. Habíamos tenido nosotros un sistema de economía, por ejemplo, completamente centralizado. Teníamos las fronteras cerradas, la economía chilena buscaba en lo posible el autosustento, pero con la imposibilidad de producir todo lo que Chile necesitaba, y entonces había fijación de precios, y entonces había quienes podían influir para conseguir un precio mejor, y había conflictos que finalmente se resolvían siempre en favor del que tenía mayores influencias frente a los políticos que estaban en ese momento en el gobierno. Aquí cambia completamente la visión. Dice, mire, es cierto, hay intereses encontrados, siempre los hay, y el gobierno le corresponde ser el árbitro, determinando en definitiva qué es lo que le conviene a Chile, qué es lo que nos lleva al bien común. Después dice los valores y estilos del gobierno nacionalista. Dentro de los distintos grupos que apoyaron al gobierno militar desde un origen, había algunos que se autodenominaban nacionalistas, pero en un sentido distinto de lo que en la declaración de principios se plantea como nacionalismo. Dice, el nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión genuina del ser de la patria y del alma de su pueblo, y en tal sentido el gobierno de Chile preferirá siempre los principios que las doctrinas, las realizaciones que los programas, las conductas que las simples leyes, el pragmatismo que las ideologías, y la verdad de los hechos que la ilusión de las palabras. Y entonces a eso se refiere con nacionalismo, a hacer un gobierno que tenga su fundamento en el sentido más profundo de lo que es ser chileno. Y entonces, como valores fundamentales del alma nacional, dice el gobierno nacionalista, reconoce y proclama la justicia e igualdad ante la ley, que obliga a todos a cumplirla sin privilegios ni excepciones, y cuyo incumplimiento acarrea una sanción igualmente indiscriminada. Su obligación urgente en los tiempos actuales es transformar además
Esa igualdad ante la ley es una verdadera igualdad de oportunidades ante la vida, no admitiendo otra fuente de desigualdad entre los seres humanos que las que provengan del creador o del mayor mérito de cada cual. Igualdad ante la ley, y especialmente igualdad de oportunidades. De tal manera que cada persona, ¿no es cierto?, aprovechando al máximo sus potencialidades como ser humano, pueda surgir en la vida sobre la base de su mérito y no sobre la base de influencias, contactos, etc. Después dice, la restauración de la dignidad del trabajo, único camino verdadero de progreso y realización personal del ser humano. Varios decenios de demagogia política han pretendido hacer creer al pueblo que las recetas ideológicas podían reemplazar al trabajo como vehículo de desarrollo económico. Por otra parte, mucho tiempo de abuso en la redistribución del trabajo de millares de chilenos ha desdibujado en la conciencia nacional la dignidad que les es inseparable. Ambas desviaciones deben ser corregidas, comprendiendo que en tanto Chile es una tarea colectiva, no cabe justificación ni para el parasitismo ni para el ocio. Claro, se había extendido extraordinariamente la administración pública, una cantidad enorme de funcionarios que no hacían nada y que vivían de los sueldos que Chile le pagaba, y en cambio, por otra parte, ¿no es cierto?, gente que hacía esfuerzos tremendos, pero que no lograba ni siquiera lo indispensable para vivir. Entonces dice, por una parte, gente que quiere vivir sin trabajar, y por otra parte, gente que teniendo eh, cómo retribuir a quienes trabajan para ellos, no lo hacían en la forma que correspondía. Entonces, tratando de establecer, ¿no es cierto?, desde ya, dignidad del trabajo, remuneraciones acordes con el trabajo realizado. Después dice la creación de una moral de mérito y del esfuerzo personal. El estilo bajo y mediocrizante que ha caracterizado a la política nacional en el último tiempo ha ido desarrollando una mentalidad que frecuentemente ha llegado a considerar el éxito personal como algo negativo, que a alguien le iba bien, algo malo, alguna maldad tenía que haber hecho, porque si no, no era lógico. Y que hay que esconder o hacerse perdonar. Una nueva actitud dirigida a encaminar al país por la senda de la grandeza nacional tendrá que conceder una importancia vital al premio de distinción pública para quien lo merezca en razón del mérito y la superación personal, tanto en el plano del trabajo o de la producción, como en el del estudio y la creación intelectual. Se trata entonces de reconocer a quien se esfuerza, a quien hace un aporte además a la sociedad. El Estado destacará en esta forma a través de la cual cada persona debe servir a la sociedad, y que la solidaridad nacional, lejos de excluir el sano espíritu de competencia entre los que desarrollan una misma tarea, debe fomentarla como un valioso instrumento de empuje colectivo. Entonces, reconocimiento al trabajo individual, reconocimiento al esfuerzo, pero también reconocimiento al aporte al bien común, y por eso se refiere también a la solidaridad. La moral del esfuerzo y el premio al mérito realzarán tanto el trabajo individual como la excelencia y la tarea de aquellos organismos de agrupación vecinal o gremial que sobresalgan por su eficiencia y espíritu cívico. Aquí lo vamos a analizar, se va haciendo fuerza en las organizaciones que podríamos llamar de base, ¿ya? En las organizaciones que son las más elementales dentro de una sociedad, y que van a ser o van a tratar de ser un canal de participación de la ciudadanía distinta a la participación de los políticos. Vamos a volver sobre ese tema. La sobriedad y austeridad de quienes mandan, símbolo de nuestras mejores tradiciones nacionales. Chile siempre ha reclamado que la autoridad predique con el ejemplo, y ha prodigado su respeto por encima de las discrepancias políticas a aquellos gobernantes cuya vida ha sido un testimonio personal de virtudes ciudadanas. Consciente de esta realidad, la Junta de Gobierno es y seguirá siendo la primera en el renunciamiento personal que la reconstrucción del país demanda. Solo así podrá exigir el integral cumplimiento de su deber por cada chileno. Sobriedad y austeridad, que había sido una característica tradicional de quienes gobernaron en Chile antes y que se había perdido en los últimos tiempos. Restitución del carácter apolítico de la administración pública.
cuya instrumentalización partidista ha generado sectarismo, ineficiencia y falta de una doctrina nacional de Estado. La destitución de todo funcionario de la administración pública en su amplia gama de empresas y servicios fiscales, fiscales y de administración autónoma que hagan uso de su cargo para fines partidistas, se cumplirá estrictamente de la forma anunciada por la Junta de Gobierno. Cuando asume el gobierno, la Junta, ha habido una cantidad de empleados públicos impresionante. Varios de ellos no volvieron nunca más. Varios de ellos estaban ahí solamente dedicados a la politiquería y no tenían, prácticamente no trabajaban, solo recibían los sueldos. A mí me tocó estar en una repartición pública y rápidamente disminuyó el personal como a la mitad, simplemente porque no se presentaron a trabajar después del 11 de septiembre una serie de estos señores. Y algunos de ellos habían sido gente activista de la Unidad Popular. Un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos, marco para el actual gobierno. Chile ha vivido desde siempre dentro de un orden jurídico. Chile se había caracterizado siempre por un respeto al Estado de Derecho, hasta llegar a la Unidad Popular. La majestad de la ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social, pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y consiguientemente por sus derechos fundamentales. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular y su versión constitucional de los gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena. Preocupación entonces por los derechos humanos, pero bien entendidos los derechos humanos. Desde luego, cuando uno habla de derechos humanos hay que partir de la base de que somos criaturas de Dios y que entonces, si tenemos derechos, también tenemos deberes, y desde luego los derechos divinos están por sobre los derechos humanos. Eso, desde luego. Pero entonces, los derechos humanos, en cuanto son los fundamentales, ¿no es cierto?, en relación con la dignidad espiritual de la persona humana. Y aquí nos dice, mire, vamos a respetar los derechos humanos y esos son la fuente de la democracia. Ahí está la savia, ahí está la médula de la democracia. Y no tanto en las formas electorales. Nosotros siempre dijimos, mire, que en Chile hay una democracia poco menos que perfecta, pero no era nada perfecta. Entonces estábamos tranquilos porque pasábamos de un gobierno a otro, que se ganaban elecciones, que se perdían de elecciones. Aquí nos dice, y nos dice, es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular, elecciones, y sucesión constitucional de los gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena. La democracia chilena entonces era buena y era firme en la medida que respetara a los derechos fundamentales de la persona humana. Otra importante característica de nuestra tradición jurídica ha sido el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Libertad de conciencia, que parte de la base de tener conciencia y parte de la base de formar rectamente la conciencia. La conciencia es la norma de la moralidad subjetiva. Cada uno tiene el deber de formar rectamente su conciencia. Pero sobre esa base, entonces, el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Ambos aspectos deberán ser preservados por el Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que el mismo contempla. Siempre el gobierno militar actuó dentro de la Constitución de 1925, hasta que se dictan, ¿no es cierto?, 4 decretos leyes que en algunos aspectos modificaron la Constitución, pero ya siempre se fijó un marco de acción y algunos límites. Cuando se habla de la oprobiosa dictadura, uno dice, bueno, unos señores que llegaron, se tomaron el poder y empezaron a hacer lo que quisieran. Ellos mismos se impusieron a través de la Constitución del 25 y de las actas constitucionales contenidas en 4 decretos leyes, límites en su acción. Y estamos a 6 meses del 11 de septiembre, ya están pensando, ¿no es cierto?, en una nueva constitución donde se salvaran los problemas que había producido la anterior.
Dice entonces, ambos aspectos deberán ser preservados por el Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que el mismo contempla, dentro de las medidas de emergencia que el mismo orden jurídico que había se contemplaban. Los derechos humanos deberán reforzarse para su ejercicio, para que su ejercicio pueda ser efectivamente disfrutado por todos y ampliarse a sus manifestaciones sociales más modernas. Si usted compara la Constitución de 1925 con la Constitución de 1980, va a ver cómo, de qué manera aumentó, ¿no es cierto?, el reconocimiento de lo que hoy día llamamos los derechos fundamentales, lo que algunos llaman los derechos humanos, dentro de la Constitución. El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca más que en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxistas no serán admitidos nuevamente en la vida cívica. Y así se planteó en la Constitución de 1980, y así estaba el artículo 8 de esta Constitución, para evitar, ¿no es cierto?, que partidos que llevaran a la violencia pudieran participar de la vida democrática, lo cual ha sido tradicionalmente típico del Partido Comunista, que siempre está con un pie en la política formal y con un pie en la calle, incluso ahora que son gobiernos y ustedes ven cómo llaman incluso a actuar en contra del gobierno a veces. De ello se desprende que Chile no es neutral frente al marxismo. Chile no es neutral frente al marxismo. Lamentablemente, esto nos duró, ¿no es cierto?, hasta el año 1991, ¿no es cierto?, cuando se aprobó la modificación a la Constitución y cuya defensa le costó la vida a Jaime Guzmán, ni más ni menos. De ello se desprende que Chile no es neutral frente al marxismo. Se lo impide su concepción del hombre y de la sociedad, fundamentalmente opuesta a la del marxismo. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de hacer hincapié en lo espiritual, obviamente el materialismo marxismo no tiene cabida. Con ello no adopta una postura negativa, no es solo un antimarxismo, porque es el marxismo el que en verdad niega los valores más fundamentales de toda auténtica civilización. Y en política o en buen moral, lo mismo que en matemáticas, la negación de una negación encierra una afirmación. Ser antimarxista involucra afirmar positivamente la libertad y la dignidad de la persona humana. Se es partidario de la libertad y de la dignidad de la persona humana, y como consecuencia de eso, obviamente, se es antimarxista. Y enseguida dice una nueva y moderna institucionalidad, tarea para el actual gobierno. Cuando uno ve esto y cuando uno ve la Constitución en su texto original, uno ve cómo se había plasmado un sistema que lamentablemente fue rápidamente modificado, que no llegó a operar, ¿no es cierto?, y que por Dios que habría traído como consecuencia una mejor convivencia dentro de Chile. Dice, dentro del marco expuesto en el punto anterior, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad. Anuncia entonces la nueva Constitución, que recoja los profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Solo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo una mera labor rectificadora para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Punto capital de esta nueva institucionalidad será la descentralización tecnificada y de verdadera participación social. Verdadera participación social. Esto fue uno de los logros de la Constitución del 80, rápidamente ha hecho desaparecer en la primera reforma constitucional. No se trata solo de, entonces, de corregir los defectos de la Constitución anterior, sino de crear una cosa nueva, novedosa y acorde con los tiempos. Y entonces parte con, aquí plantea dos grandes temas. Uno, la descentralización funcional, y otro, la descentralización territorial. Y entonces, respecto de la descentralización funcional, distingue entonces entre el poder político y el poder social.
Poder político para los políticos, poder social en manos de la sociedad. ¿Ah? La nueva institucionalidad, dice, que hoy se está creando, distinguirá entre el poder político y el poder social, separando claramente sus titulares y su forma de ejercicio. El poder político, facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar el país. La política para los políticos. El gobierno del país para los políticos. El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político. El principio de subsidiariedad que ustedes analizaron en las sesiones anteriores, ¿no es cierto? Los cuerpos intermedios de la sociedad, entonces, plena libertad para desarrollarse y al mismo tiempo vehículo de límite y de enriquecimiento a la acción del poder político. Formas de expresión de la sociedad a través de sus organizaciones. Debido a la larga erosión provocada en nuestro país por muchos años de demagogia y a la destrucción sistemática que desde 1970 el marxismo acentuara sobre todos los aspectos de la vida nacional, las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, en cumplimiento de su doctrina clásica y sus deberes para con la subsistencia de la nacionalidad, tuvieron que asumir el 11 de septiembre la plenitud del poder político. Lo hicieron derribando un gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado. Esto es evidente, es así, ¿no es cierto? Era un gobierno que había caído en la inconstitucionalidad, en la ilegalidad, pero además inmoral y fracasado. Los que somos mayores aquí nos acordamos, ¿no es cierto?, del hambre que se pasaba, de la escasez de bienes, incluso de alimentos, ¿no? Lo hicieron ya, y dando cumplimiento así a un amplio sentir nacional que hoy se expresa en el apoyo mayoritario del pueblo para el nuevo régimen. La mayoría de la gente, una amplísima mayoría de la gente estuvo apoyando al gobierno militar desde su origen, con una sensación de agradecimiento y de alivio frente a lo que habíamos vivido antes. Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno. Claro, ya llevábamos 6 meses, ya habían empezado, especialmente los políticos, a decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar este gobierno? ¿Cuándo nos devuelven, ¿no es cierto?, el poder al sistema político? Aquí, entonces, el gobierno de las Fuerzas Armadas dice, plazos, no metas. No nos vamos a fijar plazos, vamos a fijar metas. Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente el país requiere de una acción profunda y prolongada. No iba a ser fácil. Llevamos en descomposición absoluta, por lo menos desde el gobierno de Frei Padre en adelante. Un gobierno de Frei Padre que lo quieren canonizar poco menos, pero que fue un muy mal gobierno. Y desde ahí empezó a sembrarse el odio. Podemos acordarnos los mayores, ¿no es cierto?, de los promotores de la reforma agraria, podemos acordar una serie de personajes que vivían a costa del país y que se dedicaban a sembrar el odio en todos los ambientes de la nación. Pero más allá de eso, el actual gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un gobierno de mera administración, que significa un paréntesis entre dos gobiernos partidistas similares, o en otras palabras, que no se trata de una tregua de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión en la virtual destrucción del país. No, esto no es que vamos a apaciguar y le vamos a entregar para que sigan haciendo lo mismo. Se trataba de cambiar radicalmente, ¿no es cierto?, el sistema político de Chile. El gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos. No obstante, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. No nos fijamos plazo, pero una vez que se logre este objetivo de hacer de Chile una gran nación, se entregará el poder, ¿no es cierto?, a quienes resulten en definitiva elegidos. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán entonces el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne y que será el que debe corresponder a los encargados de velar
por la seguridad nacional en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual. Entonces, una vez que esto se ordene, una vez que logremos este objetivo, volvemos entonces a nuestras funciones constitucionales, como de hecho ha ocurrido, y que nadie creía, o muchos creían que no iba a ocurrir, cuando se produjo el plebiscito, cuando se produjo la entrega del poder a Patricio Aylwin, pues mucha gente pensaba que eso nunca iba a ocurrir y que los militares se iban a eternizar en el poder. Desde cuando llevaban 6 meses en el gobierno, ya estaban pensando y tenían claro que iban a tener que entregar el país una vez que estuviera ordenado. Lo anterior no significa que las Fuerzas Armadas y de Orden vayan a desentenderse de su sucesión gubernativa, observando su desenlace como simples espectadores. Muy por el contrario, y como lo pusiera el propio presidente de la Junta de Gobierno, esta considera como parte de su misión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual gobierno. A integrar ese gran movimiento de unidad nacional que nace, superando antiguas divisiones y banderías partidistas, la Junta llama a todos los chilenos que deseen ser partícipes de la nueva era de la reconstrucción nacional que abrirá el futuro. Esto lamentablemente fue un programa, una idea, un proyecto que nunca se concretó. Hubo varios intentos de formar este movimiento cívico-militar, pero por distintas razones nunca prosperó como habría sido de desear. En cuanto al poder social, él está llamado a convertirse en el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana. Aquí aparece el tema del poder social, entonces, en manos de la sociedad. Chile tiene una larga tradición de organización social que se remonta a su origen hispánico. Los cabildos, la comuna autónoma, el sindicalismo laboral y el gremialismo extendido a todo nivel son hitos de un proceso que revela que el pueblo chileno ha estado permanentemente renovando sus formas de organización social de acuerdo con su evolución histórico-social. Aquí, dentro de todas las personas que de alguna manera influían en el gobierno de las Fuerzas Armadas, había un grupo de personas que tenían la idea corporativista, ¿no? Entonces, que el pueblo se organizara a través de sus distintos eh, cuerpos intermedios y quisiera llegar a las autoridades, sus inquietudes, que se confrontaran quienes tenían intereses contrapuestos y en donde el gobierno iba a servir de árbitro para, velando por el bien común, tomar las mejores decisiones. Y por eso nos dice, es imperioso restituir a los municipios el papel trascendental e insustituible que les corresponde como vehículo de organización social, devolviéndole su carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y del hombre, incompatible, por tanto, con la politización a la cual se lo ha arrastrado. Y por eso a los municipios se les entregó la educación, la salud, porque evidentemente es el cuerpo intermedio que está más cerca de la realidad de cada lugar de Chile, además con sus características tan distintas, no es lo mismo en el norte que en el centro y que en el sur, ¿no? Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario primero asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de estas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Así como el principio de socialidad ya anunciado exige que dichas entidades se devuelvan con autonomía dentro de sus fines específicos, sin que el Estado absorba su control, tampoco puede admitirse que sus objetivos sean distorsionados por una instrumentalización partidista de ellos o sus directivas. Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta. Todavía está en la Constitución esto de que los dirigentes sindicales no pueden pertenecer a partidos políticos, pero en la práctica, ustedes ven. Quedará por, resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puedan ser señalados como verdadero signo de nuestro tiempo. Cada una de estas organizaciones sociales, entonces, cumpliendo con la finalidad que le es propia y ajena entonces a la politización, porque el poder político se lo dejamos a los políticos y el poder social a cada uno de los cuerpos intermedios.
Esa es la idea que estaba ahí de fondo, ¿no? No se puede hablar de participación social si las entidades llamadas a canalizarla, en lugar de ser portadoras del pensamiento genuino del pueblo organizado, se transforman en dóciles voceros de las instrucciones de algún partido político, las que frecuentemente estarán además inspiradas en los menguados intereses electorales de estos. Iguales exigencias se aplicarán respecto a los municipios. Cosa de ver, ¿no es cierto?, el colegio de profesores, cosa de ver, por ejemplo, los gremios de la salud, que están absolutamente desde esa época y ahora también politizados, ¿no? Asimismo, es menester dar paso en Chile a un nuevo sentido del gremio, como entidad llamada a agrupar personas ligadas por actividades e intereses comunes. El gremio ha tenido y tiene en la defensa de su agremiado su más primera razón de ser, pero sin desconocer esta realidad natural y legítima, ella debe contemplarse con dos naciones que tradicionalmente estuvieron desatendidas dentro de la vida gremial chilena y que recién en los últimos años han empezado a adquirir vigencia. Claro, los gremios fueron grandes gestores del movimiento popular que llamó a los militares, ¿no es cierto?, a tomar el poder. Entonces, evidentemente ya estaba habiendo un cambio en el sentido de la actividad gremial. Por una parte, dice, la función reivindicativa del gremio debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad, comprendiendo que al Estado corresponde armonizar los explicables anhelos de cada sector con el interés nacional, y todo ello entre las posibilidades reales de nuestra economía, frente a intereses contrapuestos de gremios de trabajadores, gremios de empleadores. Frente a un problema determinado, el gobierno haciendo entonces de árbitro y velando por el bien común. Pero además dentro de la realidad de la economía, no son cosas así teóricas, no son cosas así de la imaginación, sino que la realidad en que se vive. Por otro lado, la función reivindicativa no puede acotar la tarea gremial. En una sociedad moderna, los gremios están llamados a convertirse en conductos de un valioso aporte técnico para ilustrar la decisión política o de gobierno. Es decir, cuando se va, por ejemplo, a dictar una ley sobre un determinado tema, llamar, ¿no es cierto?, a los distintos intereses que están detrás, que están relacionados con ese proyecto de ley, para que opinen, para que den su opinión, de tal manera que al final el gobierno, actuando de árbitro y velando por el bien común, tome la mejor decisión y elabore la mejor ley posible. No en vano, los gremios reúnen a personas que desempeñan y por ende conocen especializadamente una misma función. En un mundo en que los problemas son cada vez de índole más técnica y menos ideológica, la función cooperadora en lo técnico aparece como una nueva y ancha perspectiva para el gremialismo chileno. Gremialismo chileno, entonces, en que cada sector represente sus intereses legítimamente, para que al final la autoridad, ¿no es cierto?, tome las mejores decisiones en busca del bien común para hacer de Chile una gran nación, como decía don Augusto mil veces, ¿no? Será misión de la nueva institucionalidad consagrar los mecanismos adecuados para contemplar este poder social dentro de nuestra vida cívica, evitando que él encuentre en la presión o en situaciones de hecho su única forma posible de manifestarse. La consolidación e institucionalización de un auténtico poder social como el descrito ha de considerarse como el medio más eficaz para construir en Chile una sociedad dignificada, en que las palabras de los que saben prevalezcan por sobre las consignas, y de una sociedad de verdadera participación en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones partidistas y sin mezquindades que le empobrezcan. Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación. Democracia orgánica es precisamente este tipo de democracia en que las distintas cuerpos intermedios se manifiestan hacia la autoridad en los temas que les son propios para aconsejar y para obtener la mejor decisión. En la Constitución de 1980, en la Constitución de 1980, en su texto original estaba contemplada esa forma de participación social. Y si usted se va, por ejemplo, al capítulo del gobierno y administración regional, dice, el gobierno y la administración superior de cada región residen un intendente que será de la exclusiva confianza del presidente, etc. Y después dice, en cada región
habrá un Consejo Regional de Desarrollo, presidido por el intendente, integrado por los gobernadores de las provincias respectivas, por un representante de cada una de las instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros que tengan asiento en la respectiva región, y por miembros designados por los principales organismos públicos y privados que ejerzan actividades en el área territorial de la región. El sector privado tendrá representación mayoritaria en dicho consejo. Una ley orgánica constitucional determinará, atendidas las características de cada región, el número, forma de designación y duración en el cargo de los miembros del Consejo, y lo relativo a su organización, funcionamiento, y los casos en que los integrantes de este sean funcionarios públicos tendrán derecho a voto. Entonces, aquí se contempla que en el Consejo Regional de Desarrollo, asesor del intendente, están representados todos los cuerpos intermedios de la región. Y después, cuando hablamos de la administración comunal, lo mismo. La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo comunal respectivo. El consejo comunal, el alcalde será designado por el Consejo Regional de Desarrollo respectivo, a propuesta interna del Consejo Comunal. Los alcaldes designados por el Consejo de Desarrollo Regional, a propuesta del Consejo Comunal. Y el Consejo Comunal está formado a Consejo de Desarrollo Comunal presidido por el alcalde, integrado por representantes de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y las actividades relevantes de la comuna, con excepción de aquellas de naturaleza gremial o sindical y la administración pública, la ley orgánica constitucional, en fin. Entonces, el Consejo Comunal asesora al alcalde y hace efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Estas normas que apuntaban a una efectiva participación del poder social en la toma de decisiones en sus ámbitos más cercanos, en su municipalidad, en su región, bueno, fueron derogadas en la reforma de 1989. Yo siempre he pensado que si eso se hubiera mantenido, probablemente nunca habría habido una revolución como la de octubre de 2019. Porque yo creo que el problema principal hoy día es la falta de real participación de las personas en la toma de las decisiones que los afectan a ellos mismos. Y luego habla de la descentralización territorial. Y entonces anuncia la regionalización del país. Corolario indiscutible de los principios analizados debe ser una descentralización territorial que trascienda el marco de lo meramente administrativo. El actual gobierno de la República está ya abocado a la configuración de verdaderas zonas geográficas. Se formó la CONARA, que justamente tenía por objeto estudiar una regionalización. Teníamos 25 provincias. El actual gobierno de la República está ya abocado a la configuración de verdaderas zonas geográficas. Esa es la idea que está de fondo. Que reemplacen la artificial y anacrónica división política administrativa de las provincias y departamentos que hoy nos rigen por una regionalización adecuada a la realidad chilena contemporánea. La idea era que cada región fuera un polo de desarrollo, que le permitiera tomar sus propias iniciativas. Cada región deberá estructurarse considerando los factores humanos, de seguridad, geográficos, productivos, de infraestructura, a fin de dotar a las diferentes zonas de un grado de amplia iniciativa y razonable autonomía. Iniciativa y autonomía en el desarrollo económico y social de la región. Las agrupaciones multiniveales que ya existen en la mayoría de las zonas del país deben mirarse como base importante que facilita la aplicación al plano regional o territorial de los mismos conceptos de participación social, tecnificación del país, complementando en forma internacional, papel que en igual tarea compete a los gremios en cuanto tales desde el ángulo propio y estrictamente funcional. Entonces, sobre esa base, por una parte, ¿no es cierto?, por una parte la descentralización territorial y por otra parte la descentralización funcional, pues, se pretendía reorganizar Chile de la mejor manera posible para que llegara a ser, para que llegara casi completamente a lograrse una gran nación. Después vinieron gobiernos que, aprovechando toda esta estructura, eh, pudieron hacer todavía surgir bastante más, por ejemplo, la economía. Sin embargo, sistemáticamente fueron
poniéndole palitos a la rueda hasta llegar a una situación como la que vivimos en octubre del 2019. Este era el gran proyecto, en buena parte logrado, en otra parte quedó un poco en la idea y no llegó a concretarse. ¿Mm? Eh, Pienso que si se hubiera logrado esa participación social a través de los distintos cuerpos intermedios, probablemente hoy día Chile sería distinto y habríamos logrado este objetivo final de hacer de Chile una gran nación. ¿Ah? Eh, Me quedo a lo que quieran comentar o preguntar. Excelente. Muchas gracias, profesor. Hay dos preguntas que tengo acá en el chat, las voy a leer. Sí, Mario pregunta, profesor Correa, muy buenas tardes. ¿Cree usted que para las próximas elecciones presidenciales, para una segunda vuelta, las fuerzas de oposición al actual gobierno deberían escribir además un programa de gobierno, una declaración de principios y declararse abiertamente antimarxista? Muchas gracias. bueno, a mí me parece que sería el ideal. Conociendo las fuerzas políticas en pugna, dudo mucho que eso pudiera producirse. Obviamente que sería el ideal. Mientras haya un marxismo operando en Chile, vamos a tener un enemigo dentro. Muy difícil por otra parte eliminarlo, ¿no? Eh, Así que no soy tan optimista, pero sería obviamente el ideal. Otra pregunta, profesor, dice Claudio Casanueva, profesor, ¿qué falló en la recuperación de nuestro país camino a ser una gran nación que hoy nos vemos en un ambiente político tóxico, de desgobierno, sin seguridad, sin desarrollo económico, donde los políticos han vuelto al año 73? ¿En qué nos equivocamos? Bueno, como le digo, mi primera reflexión es justamente lo que estábamos conversando. ¿Ah? Eh, Conversando en el sentido de que era importante que hubiera formas de expresión de la voluntad ciudadana que no fuera solamente a través de los partidos políticos. Claro, vino la reforma del año 89 y dejar a los zorros cuidando la carnicería es muy complicado. Entonces, obviamente los partidos políticos rápidamente, ¿no es cierto?, borraron todo ese ámbito de la participación a través del poder social que estábamos aplicando. Yo creo que eso fue un problema. Y el otro problema fue, como decía don Augusto, los señores políticos a partir de los 1990 empezaron a ponerle palitos a la rueda sistemáticamente, tratando de desarmar esta espléndida constitución que teníamos en 1980, hasta que la fueron desfigurando de tal forma que ya no responde o no respondió en la forma que era necesaria. La economía, y pese a a que no era lo que ellos querían, los gobernantes de entre el 90 y hasta, yo diría que casi hasta ahora, eh, la economía funcionó bien, ¿no? Habían dejado un sistema que funcionaba y que funciona todavía medianamente bien, pero en esto otro, en lo de la participación ciudadana, yo creo que ahí es donde faltó. Y el otro problema grave es que, a- bueno, tuve la oportunidad incluso de conversarlo en su momento con el jefe Pinochet, nos preocupamos demasiado de la recuperación económica, cierto que era lo más urgente, porque estábamos en Linopia, ¿no? Pero se dejó de lado, creo yo, o no se actuó suficientemente en el plano, en el plano cultural, ¿no? De la formación cultural de la gente, de la guerra cultural contra el marxismo, de esa guerra que inicia Gramsci, después los seguidores de la Escuela de Frankfurt y todo lo que hemos visto después, Foucault, Derrida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si se pudo estructurar bien desde el punto de vista económico, en la parte cultural nos han ido ganando la guerra sistemáticamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Juan Pablo Barros. Don Mario, felicitaciones. ¿Por qué no se continuó este movimiento político cívico y no la economía liberal? Ese movimiento político, cívico, militar que estaba en este proyecto, se intentó varias veces llevar adelante, pero siempre faltaron líderes que tuvieran suficiente fuerza
para unir a las personas detrás de esta idea. Y entonces aparecieron una serie de personajes que trataban de llevarse el movimiento para su casa, podríamos decir en términos, llevarse la pelota para la casa, digamos, en tema de fútbol. Varias personas trataron de apoderarse de esta idea, pero sin una visión grande de bien común nacional. Entonces se veían como pequeñas facciones que aparecían, desaparecían cada cierto tiempo, y nunca tomaron la fuerza que se necesitaba. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, que los miembros de las Fuerzas Armadas no estaban para estar tomando ellos el liderazgo de un asunto que tenía que ser fundamentalmente cívico. Yo creo que por ahí fue la cosa. Y otra pregunta de José dice, profesor, pareciera que la democracia termina perjudicándose a sí misma. ¿Es que acaso no contiene los propios mecanismos para su desintegración? Eh, en términos generales, estoy plenamente de acuerdo, la democracia siempre lleva en sí misma todos los ingredientes para su desaparición. Ortega y Gasset, que a tanto le gusta a alguna gente, decía que la democracia es la ley de las más ciegas manadas. Y en otra cita decía que es la reacción purulenta de las almas rencorosas. Efectivamente, cuando en los sistemas democráticos todos los partidos políticos tienden a tener la mayoría absoluta y el poder total. Y cuando se tiene el poder total se acabó la democracia. Entonces, efectivamente, lleva en sí misma la semilla de su destrucción. Y póngale usted los cortapisas que quiera y va a lograr que subsista un tiempo, pero siempre está el riesgo ese de que alguien se apodere del poder total, incluso usando las formas democráticas. Nosotros ya vivimos, por ejemplo, el casi poder total de la democracia cristiana. Tuvieron mayoría absoluta en la Cámara y casi mayoría también en el Senado, y hicieron todo lo que hicieron. A la gente se le olvida lo malo que fue el gobierno de Frei Padre. Como le digo, hoy día casi subió a los altares, pero un gobierno muy malo y además donde se encargaron sistemáticamente de sembrar el odio. Perfecto. Estaríamos terminando entonces la charla del día de hoy. Muchas gracias, profesor Mario Correa. Estuvo excelente. Y para todos los que nos ven, también después va a estar la charla en el canal de YouTube para que sigan inscribiéndose, participando en las charlas de Foro Republicano. Muchas Un millón de, gracias, profesor. un, un millón de gracias a ustedes por la paciencia. Ya, Muchas pues, gracias. Muchas gracias, Chao. profesor. que tengan una Hasta buena luego. noche. Chao, chao.